Casa de Oración Zumpango presenta. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Primeramente saludar a cada uno de ustedes en esta mañana de domingo. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y Él nos ha permitido vida en estas semanas, en estos meses. Y bueno, seguimos orando por cada necesidad levantada en la iglesia, en los diferentes grupos. Y bueno, saludar a Casa de Oración Querétaro, Casa de Oración Zumpango, saludar también a todos los hermanos de las diferentes misiones que tenemos en Casa de Oración Zumpango. Y bueno, nada más comentarles, hermano, que se está trabajando en un plan para el regreso a la normalidad de la iglesia. Y quiero concientizar que no va a ser lo mismo. Vamos a ir de manera gradual, incorporándonos a la congregación con los diferentes colores en el semáforo que marca lo que es el gobierno federal y municipal y estatal. Y bueno, vamos a obedecer. Yo sé que puede usted tener diferentes opiniones, pero vamos a hacer esto de la manera más sabia y correcta en el Señor. La iglesia sigue y seguimos en línea, pero pronto ya nos veremos presencialmente. ¿Cuántos pueden decir desde su hogar, desde su casa, amén a esta parte de poder vernos ya muy pronto presencialmente? Reciban un saludo de mi esposa, de mis hijos, y acompáñenme a dar gracias en esta mañana por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, de cada una de las misiones y de las congregaciones, Señor, que tenemos. Sigue bendiciendo, habla a través de mi vida, que no sea yo el que hable, sino tu palabra a través de mí. Dame la gracia, la sabiduría para poder decir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya a su Biblia, a Primera de Tesalonicenses. Vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12. Vayamos a Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12. Le voy a dar lectura y dice la palabra: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Quiero comentarle que estamos en una miniserie que es cómo vivir en los últimos tiempos, y estamos en nuestro cuarto tema. Recuerde que el primer tema fue basado en la epístola de Pedro y nuestros siguientes dos temas han sido basados en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y recuerden que hemos aprendido cuál es la manera correcta de conducirnos según lo que la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pedro y a través de la epístola a los tesalonicenses, que el actor es el apóstol Pablo. Y el día de hoy, hermano, vamos a ver exhortaciones a conducirnos en diligencia. Exhortaciones a conducirnos en diligencia. Y quiero introducirme un poquito acerca de lo que había pasado en Tesalónica. Fíjese, Pablo habla respecto a la vocación del creyente o lo que el creyente tiene que hacer y sus relaciones con los inconversos y en este mundo. Ahora que estamos viviendo esta pandemia, debemos de aprender a vivir sabiamente. Debemos de aprender, hermano, cuál es nuestro propósito, nuestro llamado y la manera en que debemos de conducirnos en esta tierra y en este tiempo que estamos viviendo. Uno de los problemas que estaba pasando la iglesia en Tesalónica era de que algunas personas malentendieron la promesa de la venida del Señor o la venida de Cristo. Y esas personas
que malentendieron la promesa de la venida de Cristo, dejaron de trabajar, dejaron de ocuparse en lo que era necesario para la vida diaria. Y bueno, ellos malentendieron la promesa y dejaron sus trabajos y se convirtieron en una carga, se convirtieron en gente que no hacía nada, absolutamente nada, tanto en lo laboral como en la iglesia. Y empezaron a vivir a costas de otros cristianos, de otras personas. Y bueno, vamos a ver cómo el apóstol Pablo les exhorta, les amonesta a que procuréis primeramente a tener tranquilidad, pero también les insta, les exhorta a esforzarse por estar tranquilos, y no tan solo tranquilos, sino a ocuparse de sus ocupaciones o de sus negocios, y por consiguiente que ellos no tenían por qué meterse en trabajos ajenos o en casas ajenas. Los estimula a que regresen a trabajar, a que no sean holgazanes, y los estimula a vivir de una manera que honre, que sea testimonio no tan solo para los de adentro, sino también para los de afuera. Y bueno, el tema de hoy es exhortación a conducirnos en diligencia. Y eso es algo bien importante. El apóstol Pablo hace instrucciones, exhortaciones pastorales en esta carta. Primeramente hemos aprendido a conducirnos en santidad y en amor para con los hermanos. Pero la próxima instrucción o la próxima exhortación que el apóstol Pablo hace es a vivir en diligencia para asegurar que podamos conducirnos apropiadamente con aquellos que están primeramente dentro de la congregación, pero también fuera de la congregación, y que no nos falte nada. Ese es el segundo propósito por el cual el apóstol Pablo nos exhorta a ser diligentes en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, para que no nos falte nada, para que tengan que comer, para que no sean carga para otros. Y eso es algo bien importante que tú aprendas a vivir. Yo sé que es difícil, pero por eso el apóstol Pablo insta a estar tranquilos, a tener paz. Yo sé que para algunos se han quedado sin trabajo, este tiempo ha sido difícil, pero vamos a ver lo que la palabra nos enseña, a que debemos de tener paz, debemos de tener tranquilidad. Hermano, yo te quiero platicar algo. Podrías tú decir, pastor, es que usted no entiende mi realidad. No, claro que la entiendo. Yo, hermano, también tengo necesidades, también tengo problemas, también tengo gastos que pagar. No tan solo hay una renta de nuestra casa que pagar o de nuestra vivienda particular, sino también hay un gasto de pagar una renta mensual de un salón aquí en Zumpango y de otro salón en Querétaro. Y si yo le hago la cuenta, hermano, son alrededor de 20,000 pesos lo que hay que pagar mensualmente. Usted dígame, hermano, si no debemos de estar tranquilos, si no debemos de tener paz. Yo también podría en esos momentos preocuparme, entrar en ansiedad, pero la palabra de Dios, por medio de las instrucciones del apóstol Pablo, por medio de las cartas pastorales del apóstol, nos enseña primeramente a tener paz. Y después de tener paz y de estar tranquilo, a ocuparnos de lo que nos corresponde, nuestras ocupaciones cotidianas, en casa, en el trabajo, en la congregación, hermano. Y bueno, yo quiero empezar con el primer punto, tener tranquilidad. Acuérdense que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, esta palabra, tener tranquilidad, está en nuestro texto base. Y nuestro texto base dice lo siguiente: procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado y enseñado, para que los que estén afuera lo respeten y ustedes no tengan que depender de nadie. Hermano, primer punto, dice, procuren vivir tranquilos. Eso es bien importante, hermano, que nosotros entonces aprendamos a vivir tranquilos. Esta palabra, vivir tranquilo, también tiene que ver con descansar, con
vivir en paz, con llevar una vida tranquila en medio de las circunstancias, en medio de esta pandemia. De lo contrario, de lo contrario, hermano, si no vivimos tranquilos, vamos a vivir sin paz, en una intranquilidad, en una ansiedad, en una preocupación desmedida que nos puede llevar a mermar todo lo que estamos haciendo como personas, en todos los asuntos, en el asunto de la familia, en el asunto laboral, en el asunto de la iglesia y en los asuntos particulares. Si nosotros no estamos tranquilos, no tenemos paz en medio de la tormenta, nosotros podemos mermar todo aquello que hacemos. Todo aquello en el cual nos desempeñamos puede venirse abajo. Esto pareciera una aparente paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una contradicción. Porque ¿cómo podemos estar tranquilos si van alrededor de 15,000 personas muertas por el COVID y alrededor de 120,000 que han dado positivo? ¿Cómo puedo estar tranquilo si salgo al supermercado y tengo que salir con un cubrebocas, tengo que salir con una careta? ¿Cómo puedo estar tranquilo si a donde quiera que voy la gente está intranquila, sin paz? ¿Cómo podemos estar intranquilos nosotros como personas si hoy están pasando situaciones difíciles? Claro, esto se le conoce como una aparente paradoja, una contradicción, pero la palabra de Dios es clara y precisa que debemos de buscar nuestra tranquilidad, porque la frase tranquilidad sugiere calma, serenidad, ya que es por esto que debemos ser ambiciosos o debemos de ocuparnos. Más bien es la palabra correcta, ocuparnos en nuestra vida diaria y cotidiana. Sin embargo, para poder lograr la tranquilidad, ponga atención, para que tú puedas lograr estar tranquilo, para que tú puedas lograr estar en paz, se requiere de un esfuerzo de nuestra parte diligente, lo cual parece contrario a la idea de quietud y calma. Es decir, ¿acaso hay que encerrarse en casa con llave, con 20 litros de cloro, con 10 cubrebocas, 10 caretas y estar tranquilos frente al televisor o en la casa haciendo? No, hay que aplicar un esfuerzo diligente. Tenemos que salir muchos de nosotros a nuestro trabajo cotidiano, pero con las medidas pertinentes. Muchos de nosotros, hermano, si no hay necesidad de salir, no salgas, sal solamente a lo necesario. De hecho, la iglesia, por precaución, por cuidado de la congregación, también se han cancelado los servicios. Todos nos hemos visto afectados por esta pandemia, pero debemos de estar tranquilos, que nada robe tu paz. La vida tranquila, al igual que muchas cosas, no viene sin un esfuerzo conjunto. Al contrario, viene de un esfuerzo que día a día tenemos que hacer. Una meta admirable en esta tranquilidad, hermano, es lo siguiente. Para que nosotros podamos estar tranquilos, una de las metas o uno de los propósitos que debemos de cubrir es, en cuanto sea posible, hay que vivir en paz con todos los hombres, con todas las personas. Eso es bien importante. Quiero iniciar este primer punto. Vivir en paz con todos los hombres. Romanos 12:18 dice lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Voy a leer otro versículo paralelo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación entre nosotros. Esto está en Romanos capítulo 14, verso 19. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero dice, seguid la paz con todos. Una meta, un propósito para estar tranquilos es que tú tengas paz con las demás personas. En tanto sea posible de tu parte, hay que vivir en paz
con todos los hombres. Aunque esto no siempre se puede, hay ocasiones en la cual que no depende de nosotros, sino de las personas que no están en paz con nosotros. El mismo Pablo, él se vio en situaciones con problemas, en situaciones difíciles. Eso lo podemos ver en Hechos 17, del 1 al 6, en donde vemos lo siguiente. Ve lo que el apóstol Pablo pasó, una situación difícil que originó no tener paz en ese momento con las personas. Dice la palabra en Hechos 17, verso 1, pasando por Anfílopis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esta palabra discutió tiene que ver en que ellos no estaban de acuerdo con lo que Pablo les estaba enseñando y predicando, declarando, sigo leyendo, verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Algunos creyeron al mensaje de Pablo y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Vean, hermano, griegos creyeron un buen gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, aquí está, esto es bien importante. Cuando una persona tiene celos, a lo mejor no va a estar en paz contigo. A lo mejor te va a hacer la vida un poco más difícil. A lo mejor vas a tener, vas a recibir hostilidad de él, de parte de esta persona. Pero ve lo que el apóstol dice: en tanto que sea posible de nosotros vivir en paz con todas las demás personas. Sigo leyendo. Tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos. Híjole, ese es el problema, ociosos. Hoy en día la iglesia, la gente, el mundo está llena de gente ociosa. Hoy, hermano, las redes sociales hay mucha gente ociosa. Con esos videos populares que se están poniendo de moda, con muchas otras cosas, hermano, estamos de ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Que no tiene diligencia en sus cosas, que procura hacer lo que sea más fácil para él sin poner un esfuerzo diligente. Alguien que hace lo que quiera, está en una actitud de flojera, en una actitud de no hacer nada. Y bueno, ve, hermano, lo que hicieron estos judíos. Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, donde estaba Pablo, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, hermano, en muchas ocasiones no vamos a tener paz. Posiblemente tengas un vecino, un familiar o hasta un hermano en Cristo que esté ocasionando a tu vida intranquilidad, falta de paz. Primer meta: tanto sea posible, nosotros debemos de vivir en paz con todos los hombres. Segunda meta: por lo cual, hermano, para que nosotros podamos tener una vida tranquila, debemos orar con diligencia. Esto es bien importante, hermano. Hoy más que nunca, muchas personas, vecinos, pueden estar contagiados. Y fíjense, hace unos días platicaba con mis papás. Su vecino de al lado se ha infectado y la familia está ahí sin la prevención adecuada. Están limpiando, sanitizando, pero no con la diligencia que debe de ser. Y bueno, eso hizo que mis papás estuvieran tranquilos, que les robara la paz. Todavía el día
de ayer sábado, ellos me hablaban, me decían, híjole, qué falta de respeto tiene este vecino, o más bien la familia de este vecino, que al ver que ellos están en esta situación del COVID y que estamos orando también por este vecino, ellos están orando por él, pero que no tienen los cuidados necesarios, los cuidados preventivos para no contagiar a los demás. Y eso ha originado que mis papás les haya robado su paz y su tranquilidad. Yo hablé con ellos y les dije, ustedes deben de confiar en Dios, ustedes deben de hacer todo de su parte, pero hoy más que nunca, hermano, si hay algo, si la falta de trabajo, si la falta de salud, si los problemas familiares o los problemas cotidianos te están robando la paz, hoy más que nunca tenemos que orar con diligencia. Y orar, hermano, no tan solo por nuestras necesidades, sino por todo lo que está pasando. Fíjate, hermano, cómo Primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 2 nos enseña lo siguiente. Voy a leer, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué? Por todos. Y luego da unas instrucciones claras por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ok, hoy ya no hay reyes, pero los reyes se han convertido en los gobernantes que hoy tenemos. Hoy, hermano, debemos orar más que nunca por nuestro presidente, por el doctor Hugo Gatell, que está llevando todo este plan estratégico sobre la contingencia y sobre el regreso a la normalidad. Hoy ellos han sido criticados, hoy la gente, posiblemente tú los critiques, posiblemente tú estés desobedeciendo muchas veces las reglas que ellos están dándonos, y tomas versos o tomas actitudes incorrectas. Pero yo te quiero decir algo, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por nuestro presidente? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por las autoridades del sector salud, por los médicos? Hermano, hoy más que nunca, para tener paz, para tener tranquilidad, debemos orar con diligencia. ¿Qué es diligencia? Prontitud para hacer las cosas, con una manera adecuada, una actitud adecuada, correcta, pronta para hacer lo que se nos ha mandado. Cuando tú eres diligente en tu trabajo, vas a ver que tus jefes, tu patrón, siempre te va a ver con buenos ojos, te va a ver de una manera diferente a los demás porque eres una persona diligente. Pero si tú, hermano, no eres diligente, eres perezoso, entonces, hermano, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad en tu vida, vas a estar preocupado. Para que podamos vivir quieta y reposadamente, tenemos que orar por nuestros gobernantes, orar por todos los hombres, por todos, hermano, para que podamos vivir con toda piedad y honestidad. Número 3, meta número 3 o propósito número 3 para vivir tranquilos. Vivir una vida tranquila y pacífica es muy posible si nosotros, número 1, ponga atención, esto es clave. El propósito número 3 para vivir una vida tranquila y pacífica es muy posible si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú buscas como en tu vida si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia como una prontitud, algo diligente que tienes que hacer, te aseguro que vivirás en paz y tranquilidad. Pero si tú buscas otras cosas antes que el reino de Dios, te vas a afanar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ve lo que dice la palabra. Por tanto os digo, eso está en Mateo capítulo 6, verso 25. Y dice la palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas, hermano? El vestido, el alimento, el techo. Todo eso, hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermano, si hoy ya desayunaste, ya tienes para tu comida, no te afanes por mañana. Mañana será otro día y el día de mañana traerá su propio mal. Disfruta hoy a tu familia, disfruta tus alimentos, disfruta tu techo, disfruta los tuyos. Mañana vendrá otro día. Mañana nos preocupamos por el día de mañana. Hermano, esto no quiere decir que tú planifiques una despensa. Esto no quiere decir que tú planifiques en tu vida familiar, en tu vida ministerial. No, sino esto nos está enseñando que nosotros debemos de tener nuestras prioridades bien establecidas. Establece tus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿El trabajo? ¿Tu familia? ¿El qué comer? ¿El qué vestir? Hermano, si esas son tus prioridades, te lo aseguro que ahorita estás intranquilo y no tienes paz. Si tus prioridades es tu salud, si tu prioridad es tu dinero, si tu prioridad es tu trabajo, te los aseguro que con esta pandemia, con esta situación que estamos viviendo, tú estás preocupado. Porque posiblemente, hermano, tus negocios bajaron, posiblemente tu salario bajó, posiblemente te despidieron de la empresa y estás viviendo una vida intranquila y sin paz. Pero quiero decirte, hermano, porque hemos aprendido mi esposa y yo a vivirlo, que si tú vives tranquilo, confiando en el Señor, Él se ocupará de todas nuestras cosas. Yo lo puedo ver como el Señor, hermano, ha suplido para los inmuebles, para el inmueble de Querétaro, para el inmueble de aquí de Zumpango. Si yo te lo digo, hermano, suman, hermano, casi alrededor de 100,000 pesos. Usted dirá, pastor, ¿por qué tanto? Bueno, pues porque así valen esos locales. Y hermano, no hay día que no nos quedemos sin comer. Siempre tenemos algo que llevarnos a la boca. Hermano, yo te lo quiero transmitir en esta mañana, a que tú aprendas a vivir tranquilo, a que tú aprendas a vivir pacíficamente, pero requiere un esfuerzo diligente de nosotros, de orar por todos los hombres, de orar por nuestras autoridades, de estar en paz con todos. Hermano, aprendamos a vivir tranquilamente. Haz un esfuerzo diligente. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Aprende a tener contentamiento con lo que Cristo nos da. Aprende a tener contentamiento, hermano, con las cosas que tú tienes en casa. Con la casa, con el carro, con el trabajo, con tu esposa, con tus hijos. Filipenses capítulo 4, verso 11. Filipenses capítulo 4, verso 11 dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Esta oración, este verso, no es un versículo mágico. El contexto habla de saber aprender a vivir en contentamiento, saber aprender a vivir en humildad, en escasez, como también aprender a vivir cuando hay que comer, cuando hay abundancia, cuando hay alimento. Para todo debemos de estar preparados, debemos de tener la capacidad de contentarnos con lo que tenemos día a día. Hermano, Tito 6, vamos a ver lo que dice esta palabra, Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6, dice lo siguiente: en verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. Cuando llegamos al mundo no traíamos nada, y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Por eso, si tenemos alimentos, si tenemos ropa, si tenemos un techo, podemos darnos por satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males, porque por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento a ellos y a su familia. Hermano, tienes que vencer la ansiedad, tienes que vencer el temor, tienes que vencer la falta de paz, y esto es a través de la oración y a través del contentamiento con lo que tenemos. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor que los... vuelvo a repetir. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controla todos nuestros pensamientos y sentimientos. Dice, la paz de Dios controla todos nuestros pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar el primer punto: vivir tranquilos. Hermano, hay una tendencia en la gente de siempre buscar ser mejores, de buscar lo mejor, de buscar las modas, etc. Hermano, tu vida, tu estilo de vida debe de conducirte a vivir de una manera tranquila. Si tú en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, no estás produciendo paz y tranquilidad para tu familia y para ti, entonces cuidado, porque no estás caminando diligentemente. Para que tú te des cuenta de que estás caminando diligentemente, tiene que haber paz y tranquilidad y bienestar en tu familia, a pesar de las circunstancias externas. A pesar de esta pandemia, tú debes de estar tranquilo, con paz y tranquilidad. Si aspiramos tener una vida tranquila, no podremos tenerla a menos que le pongamos mucha diligencia a ello. Vuelvo a repetir, si aspiramos tener una vida tranquila, no podremos tenerla a menos que le pongamos mucha diligencia de nuestra parte. Número 2, ocupar de vuestros negocios. En nuestro texto base, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 11, la segunda frase dice: ocuparos en vuestros negocios. Ok, quiero hablar un poquito acerca de esto. La palabra ocupar en vuestros negocios se traduce de la siguiente manera:
que debemos de ocuparnos en nuestros asuntos particulares y personales. Hermano, hay un lugar para las preocupaciones que amamos, y eso es bien importante, hermano. Para vivir tranquilo, debemos de ocupar de nuestros asuntos particulares. Hermano, no te entrometas con los demás, no te entrometas en asuntos que no son los tuyos. Tú tienes una familia, tú tienes un trabajo, tú tienes una congregación. Si tú tienes un servicio dentro de la congregación, debes de ocuparte en tus asuntos. No, ahorita no es tiempo de ocuparnos en otros asuntos del vecino, del suegro, de la suegra, No. ¿Acaso bueno que se requiera nuestra ayuda? Está bien, pero tú tienes que ocuparte de tus asuntos particulares. Trabajar para tu familia, servirle a tu familia, orar por tu familia, ocuparte de tu familia. Trabajar para tu congregación, ocuparte de tu congregación, servir a tu congregación, servir a tus hermanos en Cristo de tu congregación y dar tus diezmos y ofrendas a tu congregación. ¿Por qué, hermano? Porque debemos de ocuparnos de vuestros asuntos particulares. Hermanos, si nosotros empezamos a mirar el bienestar de los demás, nos vamos a desatender de lo particular, de lo propio. Dice la palabra en Filipenses 2, verso 4. Filipenses 2, verso 4. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Ok, hermano, una de las maneras de ocuparnos de nosotros habla no en relación a nuestra vida particular, a nuestro propio yo. No. Cuando yo digo ocuparos en vuestros asuntos personales, en sus negocios, hablo, hermano, de que no debes de entrometerte en cosas que no sean tuyas o de tu incumbencia. Claro, debemos, leyendo el versículo, debemos de mirar a los demás, debemos de ayudarnos. Yo hablé hace 8 días del amor fraternal, porque posiblemente tú digas, bueno, el pastor ya dijo que debo de ocuparme de lo mío y adiós, yo estaba ayudando a fulano, a sutano. No se trata de eso. Vamos a poner cada cosa en su lugar. Esto habla porque los tesalonicenses empezaron ellos a entrometerse en vidas ajenas. Y ellos, al no trabajar, hermano, empezaron a hacer carga para otros cristianos que estaban trabajando diligentemente. Ok, hermano, una de las características del cristiano es mirar por el bienestar de los demás, no por el nuestro. Cuando nosotros tratamos de ayudar a otros, es algo bueno, es algo que honra al Señor. Por lo tanto, debemos de interpretar bien las palabras de nuestro texto. En este sentido, cuando dice ocuparos de vuestros negocios, habla de aquellas personas ociosas, de aquellas personas que no están haciendo nada. Si tú ahorita, hermano, estás sentado, bueno, escuchando esta prédica, pero si tú te la pasas acostado, sentado, y claro, si estás recibiendo un salario y en tu empresa te mandaron a trabajar en casa, pues trabaja. Pero si tú estás de ocioso, ten cuidado, ocúpate, porque hay muchas cosas que hacer. Por lo tanto, hermano, hay que interpretar bien estos versículos. Aquí habla de todas aquellas personas, de todos aquellos cristianos que se empezaron a entrometer en la vida de otros. No hay lugar, hermano, en nuestro caso, hermano, no hay lugar para que nosotros vivamos entrometidamente en la vida de otros. No hay lugar en el cristiano para ser inoportunos en la vida de otras personas. Si tú buscas siempre ser inoportuno en alguna familia de la congregación o en tu misma familia, o sea, el mismo gobierno, siempre buscando tu propio beneficio, pero no de una manera diligente, sino siendo holgazán, siendo metiche, siendo chismoso, no está bien.
Pablo está advirtiendo en contra de volverse metiche, chismoso, entrometido, inoportuno. Todas esas personas deben de ocuparse de los asuntos particulares de cada quien. Personas que no tienen nada que hacer, sino que se meten en asuntos ajenos. Ese tipo de personas, hermano, híjole, qué mal caen, qué mal se ven. Ese tipo de personas, en verdad, hermano, el apóstol Pablo las exhorta. Y las exhorta a nivel de los asesinos, de los ladrones y de los adúlteros. El mismo apóstol Pablo exhorta a aquellos ociosos, a aquellos fetiches, a aquellos que no saben hacer otra cosa más que ser inoportunos. El apóstol Pablo, hermano, los pone desde la posición también como a los asesinos, los ladrones y los adúlteros. Usted lo puede ver en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. Este es un peligro, hermano, especialmente cuando uno no está enfocado en sus propios asuntos. Puede ser un peligro, hermano, que estemos de ociosos. Esta pandemia, este tiempo, quiero hablarle a los líderes de Casa de Oración Zumpango y Querétaro y de las diferentes misiones. Este tiempo, estos casi 3 meses que no nos hemos visto, y si tú no los ocupaste de una manera correcta en tu servicio, si tú no le hablaste a tus servidores por teléfono, si tú no te preocupaste por tus servidores en un mensajito o algo, hermano, te volviste ocioso en el ministerio. Lo mismo puede pasar en la familia, como varón, como esposo, como padre. Nos podemos volver ociosos, inoportunos. Hermano, el apóstol Pablo exhorta a este tipo de personas. Y es un peligro, especialmente cuando uno no está enfocado en los propios asuntos personales. Esta es la razón del por qué Pablo se opuso a que las iglesias sostuvieran a las viudas jóvenes. Porque sabía que una viuda joven podía seguir trabajando. Y si una viuda joven se le sostenía, al ser joven, al tener vida, podría cometer el peligro de caer en ser una mujer ociosa, joven y viuda, entrometida, a lo mejor hasta siendo pie de tropiezo para muchos varones. Es por eso que el apóstol Pablo les dice a las viudas jóvenes que no se les sostenga económicamente y que se vuelvan a casar. Es por eso que el apóstol Pablo instruye a las hermanas de más edad a que enseñen apropiadamente a las más jóvenes sus responsabilidades. Aquellas mujeres maduras en el Señor, mi esposa lo dijo en la reunión de mujeres, aquellas mujeres maduras que tienen un crecimiento en la palabra, en la vida cotidiana mayor a las jóvenes, son las que deben de enseñar a las adolescentes, a las jóvenes, a las primeras mamás, a las primerizas esposas y mamás, a que puedan atender sus responsabilidades diligentemente. Una mujer casada con hijos que no se ocupa de la educación de sus hijos, de la alimentación de sus hijos, de su hogar, es una mujer ociosa, inoportuna. Un varón que no se ocupa en traer el alimento a casa, en traer la paz, la fortaleza, la vida espiritual al hogar. Un varón que no se ocupa de los suyos es un varón ocioso y puede caer en tentación y puede caer en pecado, hermano. Debemos de ocuparnos todos. Ocúpate, hermano. Yo en esta pandemia ni he sentido la pandemia, ni he sentido esta situación. Entre las grabaciones, la edición, la escuela en casa, mi familia, las necesidades, todo el trabajo, hermano, hemos aprendido mucho, pero hermano, no hemos ni tenido tiempo para estar de ociosos. Yo no estoy diciendo que no veas la televisión, las redes sociales. No, tú tienes libertad, pero no hay que ser ociosos, inoportunos. La paz y la tranquilidad que deseamos en nuestras vidas y en nuestra iglesia no puede existir a menos que mantengamos una distinción apropiada entre las preocupaciones por los hermanos y el ser inoportuno, metiche o ocioso. Vuelvo a repetir. La paz y la tranquilidad que deseamos en nuestras vidas y en nuestra congregación en Querétaro y en Zumpango
no puede existir a menos que mantengamos una distinción apropiada entre las preocupaciones por los hermanos y el ser inoportuno, el ser metiche o el ser ocioso. Una persona inoportuna, ociosa y metiche tiene que ser reprendida. Una persona que deja de ocuparse de sus asuntos tiene que ser reprendida. Un varón que deja de trabajar y deja de preocuparse por su familia tiene que ser reprendido. Así como el asesino, el adúltero son reprendidos, también el varón que no provee, que es inoportuno, que es metiche, que es ocioso, tiene que ser reprendido. Hermanos, aprendamos a ocuparnos de nuestras cosas particulares. Y como tercer punto, porque de ahí nos arroja, primer punto, tener tranquilidad. Segundo punto, el segundo punto es ocuparnos de nuestros asuntos particulares sin descuidar el amor, el apoyo y el ver por los demás. Debemos de trabajar con nuestras propias manos. Y ese es un punto importante. Yo sé que si tú te quedaste ahorita sin trabajo, es por la situación y es algo temporal. Ten confianza y ten fe, pero tienes que poner énfasis en esto. Fíjense, en Tesalónica, cuando ellos oyeron que Cristo venía por segunda vez, dejaron de trabajar, esperando la segunda venida de Cristo. Hermano, el apóstol Pablo nos insta hoy en día que estamos viviendo los últimos tiempos, tanto en el contexto cultural e histórico como en el contexto presente para nosotros, el apóstol Pablo nos dice trabajar con nuestras propias manos. El propósito de este mandamiento es que los varones debemos de trabajar con nuestras propias manos para proveer a nuestras familias. En Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, trabaja en este tiempo. Sí, el Señor viene pronto, pero nos debe de encontrar trabajando diligentemente en todos nuestros asuntos familiares, laborales y ministeriales. Hermanos, una de las cosas que hace el trabajar con nuestras propias manos de manera diligencia es proveer para nuestras familias, proveer para los nuestros, pero también ayudar a los menos afortunados. Hoy en día hay gente que se ha quedado sin empleo, hay gente que se ha quedado en una situación difícil, que está enfermo. Y Efesios 4:28 dice lo siguiente. Quiero sacar aquí el principio de ayudar a los demás. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces ya vimos que debemos de trabajar con nuestras manos, debemos de ser diligentes. Yo sé que Cristo viene pronto, pero eso no te impide trabajar, hermano. Varón, si tú estás pensando o en tu cabeza se te ha atravesado el decir, ya no voy a trabajar, pues Cristo viene, me voy a dedicar al ministerio. Bueno, si Dios te llama al ministerio, si tú eres pastor, tarde o temprano tienes que dedicarte de lleno al ministerio. Un pastor, para que sea efectivo, tiene que dedicarse de lleno al ministerio. Y es algo bien importante. Pero si tú eres servidor, si tú no estás llamado al ministerio de tiempo completo, entonces tú tienes una doble labor: trabajar para los de tu casa y servir y trabajar para la congregación y para el Señor. Entonces, si en ti ha pasado que debes de salirte de trabajar, pues hoy te digo que no, tienes que trabajar. Y el trabajo que tú tienes, el trabajo que Dios te ha dado, los dones, el oficio, las habilidades, los talentos que Dios te ha dado a ti, hermano, son para servirle a tu familia, para trabajar. Y son de parte de Dios, hermano. Tómalos de parte de Dios. A través de este ejemplo y mandamiento, Pablo enseñó a los cristianos primitivos a sostenerse a sí mismo y no depender de otros. El mismo apóstol Pablo, hermano, nos enseña lo siguiente en Hechos 20:34. Antes,
Vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Te voy a platicar algo. En estos días se me dio la oportunidad de hacer unos trabajos diferentes a los ministeriales. Yo sé que mi llamado es al pastoral y ahí yo voy a ser diligente. Pero en estos días de pandemia Dios permitió que yo trabajara de lo que yo hacía anteriormente. Y ese salario que recibo o esa paga me ha ayudado, hermano, a cubrir necesidades de otras familias. Me ha ayudado a cubrir aún cosas como la renta del local. Hermano, gracias a que Dios me dio una profesión, me dio estas manos para trabajar, no solamente en el ministerio, sino en otras áreas, hermano, eso para mí es una bendición, porque puedo ayudar a los menos afortunados. Hermano, la falta en proveer para nuestras familias nos hace peor que un incrédulo. Rehusar a trabajar fue motivo para la disciplina en la iglesia, tal como el adulterio y el robo, que fueron ocasiones para disciplinar. La falta de diligencia en el trabajo, la falta o motivo que a ti te lleve para no trabajar, tiene que ser disciplinado. Conclusión. Por lo tanto, con diligencia debemos aspirar, número 1, procurar tener tranquilidad. Número 2, ocuparnos de nuestros asuntos particulares, sin descuidar el ayudar a otros. Número 3, trabajar con nuestras propias manos, con nuestro oficio, profesión, talentos, para ayudar primeramente a los de nuestra familia y después a los menos afortunados. Otra vez, el propósito de estas instrucciones es doble: que podamos conducirnos apropiadamente con los de afuera para que no tengamos necesidad de nada. Ya vieron, hermano, que el propósito de todo ello es ser de testimonio para los de afuera, ser de testimonio para otras personas y para que no tengamos necesidad de nada, como familia e iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos nosotros ser diligentes, procurar, hermano, con diligencia tener tranquilidad y paz en medio de la tormenta, ocuparnos de nuestros asuntos particulares y personales, sin descuidar el ayudar a otros. Y número 3, vamos a ser diligentes para trabajar con nuestras propias manos, con los dones, talentos, oficios, profesión que nos has dado. En primer lugar,